Muy buenos días a todos los que nos ven, que nos están escuchando también, que desde la comodidad de sus hogares han puesto la voluntad en acción para aprender de este conocimiento y de los temas tan maravillosos que hemos tocado cada sábado. Bienvenidos. El día de hoy me acompaña en la mesa de trabajo Adriana Granada. Adriana, ¿cómo estás? Buenos días, Susana, muy bien, muy contenta, esperando que este programa, al igual que los demás, sea de muchísimo agrado para nuestros seguidores, nuestros oyentes, todas las personas que cada semana se unen a nosotros. Digámosle a las personas que nos están viendo quién es esa invitada tan especial. Es Esmeralda Ocampo, ella es directora general del Centro de Investigaciones de Coricancha. Bienvenida, Esmeralda. Bienvenida. Hola, muy buenos días, Susana, buenos días, Adriana. Muchísimas gracias por esta bella invitación a este gran programa La Voz de los Corazones, donde es el corazón el que tiene que hablar, no la mente ni la razón, sino que le damos esa vía libre para que nuestro corazón sea el que hable. Gracias. Muchas gracias a ti, Esmeralda, por poner de tu tiempo, darnos esa oportunidad de aprender de este maravilloso tema que vamos a tocar el día de hoy. Pero antes que nada, nos gustaría saber, Esmeralda, bueno, ¿quién es Esmeralda? Si nos puedes contar también acerca del Centro de Investigación de Coricancha y por qué te interesaste sobre los temas que hemos venido tratando y bueno. Claro que sí, Susana. Esmeralda es una mujer de 35 años, vivo en la ciudad de Palmira, con una gran familia, un esposo y dos bellos hijos de 14 y de 12 años. Y Esmeralda desde muy pequeña sintió en su corazón esa necesidad de que había algo más aparte de lo que este sistema nos enseñaba. Vivía en finca y desde muy pequeña me tiraba pues en las montañas y miraba hacia las estrellas y había un llamado que yo sentía en mi corazón precisamente. Siento que desde muy pequeña ese corazón empezó a hablarme y empezó a decirme que había algo más allá, algo más grandioso, aparte de lo que nos enseña, ¿no? Nacer, crecer, reproducirnos y morir. Entonces, desde ese tiempo he investigado, me gusta investigar mucho, buscar esa verdad que está contenida dentro del hombre. Y también en Palmira, un grupo pues, de investigadores que nos reuníamos con ese mismo pensamiento de buscar más allá de lo cotidiano, pues decidimos formar y crear el Centro de Investigaciones Coricancha, que nace de esa necesidad de buscar esa verdad, pero también de entregar esa voz, de entregar esa voz de alerta que esta humanidad necesita. Y en el tiempo de la pandemia, pues caminábamos, digamos, antes de ese tiempo, las calles de Palmira, de Pradera, de Ginebra, de los aledaños a nuestra ciudad, entregando todo ese conocimiento que habíamos recibido. Y en el momento de la pandemia, pues que nos encierran y que no nos dejan salir a las calles, pues decidimos abrir el canal de Coricancha Centro de Investigaciones para continuar entregando esta verdad, para continuar entregando un mensaje de esperanza, pero también alertando de todos los acontecimientos que estamos viendo en la actualidad se están presentando. Maravilloso, Esmeralda, entonces esta gran oportunidad que nos han brindado para poder que nos compartan de esos conocimientos que han investigado desde Coricancha y poder hacer un complemento maravilloso con la voz de los corazones. Claro que sí. Por eso el día de hoy, junto a Esmeralda, vamos entonces a aprender acerca de la purificación del espíritu. Bienvenidos. Yo nací en Suramérica, dentro de mí está cifrado ese código sagrado. Nadie nos ha elegido, nosotros hemos seguido el corazón
Bueno, Esmeralda, entonces con base a todas estas leyes, todos los estudios que hemos realizado acá en el programa, tengo una inquietud, una pregunta. ¿Qué importancia tiene el hombre en el ascenso espiritual? Bueno, Adriana, yo siento que una gran importancia tiene el hombre en ese ascenso espiritual, que es precisamente para el hombre, para cada uno de nosotros, para que ascendamos en esos caminos y nos volvamos a conectar a la luz. Entonces, es necesario empezar a comprender que el hombre es una ley, ese hombre universal, que hubo un tiempo en el que este planeta y el hombre fue engañado, llegó un momento de una manipulación no solamente a nivel de la mente, sino que también nos contaminaron nuestros cuerpos, y precisamente de esas leyes que nos habla Adriana es que vamos a hablar el día de hoy, como hay unas leyes eternas que nos dan esa oportunidad de que aunque nos hayamos embarrado, aunque hayamos desviado el camino, podamos volver a continuar en ese camino hacia la luz, en ese caminar de los 7 días y en ese caminar interior donde el objetivo es purificar, limpiar toda esa contaminación, limpiar todas esas marañas y todo ese engaño en el cual fuimos sumidos y en el cual ha sido sumida la humanidad. Entonces, el hombre juega un papel principal y primordial en ese ascenso, porque es por el hombre y para el hombre que precisamente se da esa ley del ascenso que es continuado y que vamos a aprender en el desarrollo de la entrega, cuáles son esas mecánicas y cuáles son esas leyes que están dentro del hombre y que lo que nos permiten es ascender, es crecer en el espíritu. Muchísimas gracias, Esmeralda, por la respuesta. Entonces ahí empezamos a conocer de que el hombre en sí mismo es una ley, ¿cierto? Pero para eso debemos de empezar a comprender también cómo funciona el hombre mismo. Entonces, Esmeralda, ¿qué significa el cuerpo, el espíritu y el alma? Sí, Susana. Bueno, lo que les comentaba ahora rato también y acordándome de unas palabras que nos dicen los hombres de las estrellas, cuando dice que el hombre proviene, ¿no?, de las estrellas, del infinito, pero dice que el hombre no lo sabe porque está ahí dormido, nos dicen los hombres de las estrellas. Entonces, precisamente reconocer que en este momento la humanidad y el hombre ha vivido en un sueño profundo, ha vivido dormido, desconociendo quién es él, desconociendo que contiene un cuerpo, un espíritu y un alma, y que esos son los 3 cuerpos que caminan con nosotros, que tenemos el cuerpo físico, que es este que podemos tocar, que podemos palpar, que podemos ver, que está compuesto por los 5 sentidos, por nuestros órganos, y que siendo ese cuerpo físico, material, pues también es una ley que se nos otorgó con un plan y con un propósito maravilloso, y que este cuerpo es el que graba memorias, el que guarda esas memorias y que grabamos a través de los 5 sentidos. Tenemos esas 5 ventanas que nos dan la oportunidad de grabar todo lo que está en nuestro entorno, y que este cuerpo físico es un vehículo que permite que tripule dentro de él el espíritu, y que nuestro espíritu es el que aprende constantemente. Es ese cúmulo de memorias que grabamos desde que nacemos al tiempo, a la edad que tenemos en este momento, todo lo que nosotros hayamos realizado, todas esas memorias, esas vivencias, buenas o malas, están grabadas dentro de nuestro espíritu, y ese espíritu es el que aprende constantemente. Pero la noticia es que no es solamente en este cuerpo de Esmeralda de 35 años, sino que nuestro espíritu se conforma con las memorias también de nuestras encarnaciones pasadas, de todas las miles de encarnaciones que hemos vivido como esos viajeros. El espíritu es como el viajero, y el cuerpo es el vehículo que lo lleva, que lo tripula. Entonces, allí es donde grabamos todas esas memorias. Y el alma, pues, es esa parte divina, es esa luz que el mismo Padre Eterno nos entregó, nos otorgó, como esa parte de Él dentro de nosotros. Es esa memoria fiel, es esa imagen verdadera, es esa imagen real que está dentro y está contenida en nuestro corazón, y que nosotros conscientemente podemos viajar a ella, observar, aprender y venir a este tiempo, espacio, y nosotros formar esas memorias también de luz. Ahí es donde el hombre, cuando es consciente
que Él proviene de las estrellas, que Él es una ley viva, pero cuando se hace hombre universal, cuando cumpla, conozca que Él es una ley y cuando cumpla con esa ley. Entonces ahí es donde el hombre empieza a conformar su ser. Y el ser ya es esa parte y es todo ese cúmulo de memorias de luz, es ese cúmulo de memorias que están acordes a esas leyes eternas. Y ahí es donde el hombre empieza a formar su alma individual. Y ahí es donde el hombre empieza a ser esa imagen fiel del Creador. Y ahí es donde nosotros, siendo luz, empezamos a hacer esa luz también que alumbra en este mundo, que en este momento está lleno de tinieblas, lleno de guerra, lleno de muerte y lleno de dolor. Bueno, Esmeralda, entonces con base a todo esto que nos estás diciendo, ¿cómo podemos entender esas leyes eternas? Y lo otro es, esas leyes eternas también están sustentadas en los días de creación, con los 7 logosoles. Claro que sí, Adriana. Estas leyes eternas se sustentan en la vida, se sustentan en la luz. La ley eterna se manifiesta en este plano, manifestando esa grandeza de la luz, manifestando la grandeza del Creador, manifestando al Padre Eterno en este plano, en este mundo. Entonces, claro que tiene que ver mucho estas 7 leyes del ascenso continuado de las que vamos a hablar el día de hoy, con los 7 días de creación y con todos esos mecanismos que siempre lo que hacen es llevarnos a ascender. Es esa oportunidad maravillosa que tiene el hombre, que a pesar de que haya sido manipulado, y que por qué también podríamos hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Por qué este planeta y por qué el hombre de este planeta tiene acceso a esos 7 días de creación? Porque es como ese conector que nos va a volver a encontrarnos con el Creador, a encontrarnos con nosotros mismos, porque los hombres de las estrellas nos dicen que estamos dormidos y cuando despertemos pues hay un trabajo que realizar y en ese mismo ascenso nosotros vamos creciendo espiritualmente y vamos conectándonos con esa luz que está por dentro, con esa luz que viaja con nosotros y que tenemos que fundirnos nuevamente en esa luz del Padre. Bueno, Esmeralda, entonces yo empiezo a comprender que con lo que nos acabas de explicar es que nada en la creación está desligado una de la otra. Ni está al azar. ¿Cierto? Eso, que tampoco está al azar. Entonces comprendo que el cuerpo es el encargado de guardar las memorias, que a través de esas memorias el espíritu está aprendiendo. Sí. Pero que también el alma reconoce lo que son esas memorias luz y que el alma pues es el que me va a llevar también a caminar en ese ascenso espiritual. O sea que las 3 están compenetradas y cumplen pues como el mismo papel en eso. Eso es lo que he logrado comprender, ¿es así? Claro que sí, así es. Siento que son 3 cuerpos, son una sola esencia y son un solo principio y son una sola unidad. Muchas gracias, Esmeralda, porque entonces ahí vamos empezando a comprender lo que son esas leyes eternas. Y investigando acerca de estas leyes encontramos las 7 leyes del ascenso, que es lo que vamos a, digamos, como a desarrollar para la purificación del espíritu. Hay una ley que nos habla del cuerpo luminoso. ¿Qué nos quiere decir el cuerpo luminoso? ¿Cómo puedo yo compenetrarme con esa ley y ponerla en práctica? Bueno, Susana, claro que sí, es la primera ley que se nos otorga y así como los 7 días de creación son un camino, pues estas leyes también son un camino que inician y que tienen su principio en esta primera ley, que es la ley del cuerpo luminoso. Que la voy a leer textual porque es importante que todos los que nos escuchen comprendan el contenido de esta ley y que cuando hablamos de una ley pues es para su ejecución, ¿no? Para su cumplimiento, así como cuando hablamos de las leyes del mundo. Si no cumplimos con esa ley pues tenemos una sanción. Entonces esta siendo una ley eterna también se nos entrega para que nosotros cumplamos con ella. Y dice, se alcanza cuando de él se expulsa todo vicio, sufrimiento, sacrificio, amargura. Cuando habla de él es de este cuerpo físico, que es en suma la enfermedad, el envejecimiento, la muerte de las fuerzas vitales del hombre, cuando a cambio de esto se logra toda felicidad, equilibrio, armonía y paz,
que será el fruto de la aplicación de las restantes leyes del ascenso espiritual. Entonces, mire cómo esta primera ley nos obliga a empezar a expulsar de estos cuerpos físicos todo aquello que nos genere sufrimiento, todo aquello que nos genere amargura, que nos enferme, que nos genere dolor, todo eso que es un vicio. Y cuando nosotros hablamos de esos vicios, pues son acciones repetitivas y que nos llevan a degradar estos cuerpos. Entonces nos dice que en suma la violación de este cuerpo, porque cuando nosotros tenemos un vicio, tenemos una pelea, tenemos una rabia, tenemos estrés, tenemos ansiedad, tenemos todo lo que ya sabemos que contamina este cuerpo, que el cuerpo debe ser luminoso y que comprendemos que si estamos enfermos es porque hay un desequilibrio dentro de estos cuerpos. Entonces eso es lo que lleva a que nosotros nos enfermemos. Y yo les preguntaría a Susana, a Adriana y a todos los que nos escuchen, ¿en algún momento se han enfermado? Pues la respuesta que siento yo es que sí, ¿cierto? Así sea de una gripita, nosotros nos hemos enfermado. Entonces, cuando hay una enfermedad, cuando ya se manifiesta una enfermedad, una fiebre, una gripa, un dolor de cabeza, es como un llamado de atención que nos hace el cuerpo, que originalmente tiene que ser luminoso. Y si estos cuerpos son luminosos, pues ahí comprendemos que la enfermedad no pertenece a estos cuerpos, que la enfermedad es algo que fue impuesto. ¿Para qué? Para detener precisamente ese ascenso al cual nosotros estamos en esencia conectados, que tiene que ascender nuestro espíritu, que tiene que crecer. Entonces, para todos los que nos escuchan es, la enfermedad no pertenece a nuestro cuerpo, aunque nos quieran decir que es normal que nos enfermemos, pues no, la noticia es que no. La esencia y la naturalidad de estos cuerpos es estar sanos, que no es el tema de hoy, pero que en algún momento quizás ustedes en su programa toquen el tema de desde dónde proviene la enfermedad, cuál es el origen de la enfermedad, y que fue una manipulación genética de estos cuerpos, y que se insertó en nuestro código genético algo, una larva, que ustedes quizás van a ampliar ese tema, y es acerca de la mitocondria, y es ese gen oscuro que invadió estos cuerpos, que dañó nuestras mentes y que degeneró al hombre, y que es un plan de la otra fuerza, es un plan de las tinieblas, porque a esa otra fuerza no le interesa que el hombre sea, como lo dice esta primera ley, luminoso, porque en el momento en que el hombre despierte esa luz dentro de él, pues esas tinieblas, esa invasión que cayó a este planeta va a desaparecer y va a ser la muerte para ellos. Entonces esta ley nos llama a eso, a que expulsemos dentro de estos cuerpos todo lo que nos genere amargura, todo lo que nos genere dolor, todo lo que nos genere tristeza, ansiedad, depresión, las enfermedades que vemos hoy en día, que son comunes y que son, entre comillas, naturales, pero que no son en ninguna manera eso. Y dice que a cambio de todo eso, lo que nosotros tenemos que hacer es lograr toda felicidad, todo equilibrio, toda armonía, todo amor. Y digamos, esa esencia y esa armonía y ese gozo que se va a empezar a sentir en nuestros corazones, pues va a ser el resultado de ese trabajo interior, de esa purificación, como se llama el tema de hoy, que nos exige también Juan, un cuerpo limpio, un corazón puro y una mente llena de conocimientos. Pues esta primera ley nos llama a limpiar nuestros cuerpos, porque cuando nos enfermamos lo que hace es que se debilitan nuestros cuerpos y atacan directamente nuestro espíritu, porque comprendiendo que el cuerpo es el que transporta el espíritu, si estos cuerpos están débiles, están deteriorados, pues el espíritu no se va a poder manifestar en toda su esencia y en toda su grandeza. Entonces ahí es donde se empieza a debilitar esas fuerzas vitales del hombre, esa luz que está por dentro, esas tinieblas que cayeron y que invadieron el planeta, pues también invadieron estos cuerpos y quieren opacar esa luz maravillosa que está en nuestro corazón, que está en cada una de nuestras células y que está dentro de cada uno de nosotros. Entonces el llamado es a eso, a que siendo que es la primera ley, la ley del cuerpo luminoso, pues que Susana, que Adriana, que Esmeralda, que cada uno de nosotros cumpla con esa ley y que nuestro cuerpo sea luminoso. Y que no es que vamos a alumbrar de aquí en adelante, pero que en la energía, en la vibración y esa resonancia que va a salir de nosotros, pues los demás van a ver esa luz que tanto necesita esta humanidad. Bueno, Esmeralda, con todo esto que nos estás diciendo acerca de la ley del cuerpo luminoso, entonces a mí me da en pensar que va muy ligada con la ley del karma y el dharma. ¿O no es así, Susana?
¿Qué dices? O también de pronto se te genera esa inquietud. Yo lo estaba pensando, porque justamente en el programa anterior, pues en uno de los programas anteriores, que nos hablaron también del espíritu, tocaban acerca de del cuerpo de la ley, del karma y el dharma. Y es que va muy ligado, es porque yo voy acumulando esas memorias y todo, o sea, cada memoria, lo que he comprendido y lo que Esmeralda nos ha explicado hasta ahorita, es que si yo hago una acción, o sea, si mi cuerpo está con vicios, con malos hábitos, pues eso se está guardando en el espíritu, y de alguna u otra forma el espíritu me va a pedir una limpieza. Entonces siento que ahí es donde empieza a tener esa como todo que ver con esta ley de karma y dharma, inclusive la de causa y efecto. ¿O no es así, Esmeralda? Claro que sí, así es. Porque entonces nosotros y la humanidad siempre se queja, ¿no? Ay, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y no comprendemos que si el hombre es la ley y nosotros atentamos contra nosotros mismos, pues hay un efecto, como muy bien lo dice Susana, esa ley de causa y efecto, y esa misma ley de karma y dharma, pues siendo que pareciera que el karma es algo pues malo, o algo que me castiga, o algo que me genera dolor, tenemos que comprender que esa ley es una ley equilibrante, que nos da esa oportunidad de ponernos al día con todo eso que nosotros hemos violentado, con todo aquello que nosotros mismos hemos causado, y esta ley nos da la oportunidad de ponernos a paz y salvo, podríamos decirlo así. Entonces voy a leer esta ley para que entremos en la grandeza de la misma ley del karma y del dharma, y que lo veamos como esa oportunidad de nosotros equilibrar nuestras vidas. Y dice así: así que creedme, toda fuerza que liberéis y produzcáis en acción contra un semejante, se desencadenará contra ti mismo a su debido tiempo. Nada que perjudique a tu semejante quedará impune. Tendrás la oportunidad de ver en forma regresiva desde el mismo momento de tu muerte hasta tu propio nacimiento, con todos tus aciertos, tus buenas acciones, tus alegrías y desdichas. Pero también lograrás ver el mal que causaste a otros y tus malas intenciones en tu libre accionar, tus juicios sobre los demás. Verás los efectos contrarios de la ley que ocasionaste. Estas son, por lo tanto, las energías infernales que cada individuo genera y que con la toma de conciencia tendrá que disipar. Aquí el individuo asume toda la responsabilidad de sus actos equívocos y experimenta su propio castigo. Tendrá que revivir cada una de las escenas que protagonizó en su vida física y sabrá entonces el peso de su propia vergüenza y deshonor. Entonces, con esta ley, lo que nos está explicando y lo que nos lleva es a que el hombre es consciente, tiene que ser consciente de que todo lo que genere a un semejante o a cada uno de nosotros, ¿no? Porque nosotros muchas veces estamos mirando qué tanto daño estamos haciendo hacia los demás, pero perdemos esa oportunidad de revisarnos y quizás qué tanto daño me hago yo misma, hago a mi cuerpo, porque nos hablábamos en la ley del cuerpo luminoso que tenemos que eliminar todos esos vicios, la misma mala alimentación, la falta de ejercicio, esos pensamientos que nos contaminan, pues ahí nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, estamos dañando este templo, porque este cuerpo, más que un cuerpo físico, es un templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Entonces, esta ley del karma y del dharma nos lleva a eso, a que reflexionemos y a que seamos conscientes de que cualquier palabra, cualquier acción, cualquier acto que vamos a ejecutar, antes que nada, lo filtremos con nuestra conciencia, lo filtremos con nuestro corazón y pensemos antes de ocasionar cualquier daño, porque ese daño nosotros mismos lo vamos a vivir, y quizás en más intensidad de lo que lo vivió esa otra persona a la cual nosotros se lo hicimos sentir. Entonces, que tenemos que ser conscientes que quizás si tengo o estoy padeciendo de alguna enfermedad, puede ser también el resultado de esa violación a estos mismos cuerpos, que ese es un daño y que con conciencia lo tengo que asumir.
Bueno, Esmeralda, entonces con todo lo que nos has dicho, comprendo y espero que comprendamos todos que realmente la ley del karma y el dharma no es algo negativo, no es algo ofensivo para el hombre. Por el contrario, es la misericordia que nos da el Padre Eterno para resarcir nuestros errores, para limpiar nuestro cuerpo, para ascender en el espíritu. Y ¿qué nos vas a decir, Susi? No, quería complementar allí, y es que hablábamos de que popularmente, cuando nos está pasando algo muy malo, decimos que ese es el karma, ¿cierto? Pero acá empezamos a como a cambiarle la visión. Como a cambiarle la visión, sino como algo que me está llamando una alerta para que yo pueda resarcir independientemente, porque es que nosotros pues yo al menos no me acuerdo de lo que yo hice en alguna encarnación pasada o el daño que pude ocasionar en ese momento, pero en esta vida, en esta encarnación que yo estoy viviendo, se me presentan situaciones. Entonces es ahí donde yo empiezo a analizar con esta ley que nos acaba de explicar Esmeralda, estas dos leyes maravillosas. Sí. Empiezo a comprender que debo de analizar cada situación. Y eso es lo más maravilloso de la ley, claro, que siempre me está llevando es a mi interno. Para analizar, bueno, qué es lo que me está pasando, por qué me está pasando, y tener esa oportunidad de cambio. Exactamente, vuelvo y reitero, es la misericordia que nos da el Padre para precisamente eso, para observarme, sobre todo en mi interno, y poder que eso aflore en mí, que aflore ¿qué? El amor por mí mismo, porque si yo no me amo, ¿cómo no voy a curarme? ¿Cómo voy a amar a mi hermano, a mi amigo, a mi vecino, a Susana, a Giovanni que está detrás de cámaras? Entonces, es eso. Bueno, y entonces, después de esta ley, ¿cómo es esa ley de la mente sensata, Esmeralda? Por favor. Y Adriana nos decía ese amarnos a nosotros mismos, ¿no? Y Hermes Trismegisto también lo dijo. Si no empiezas por limpiar tu cuerpo, no puedes amarte a ti mismo. Entonces, mire cómo ese mensaje de Hermes, digamos que recalca mucho el trabajo que tenemos que hacer en esta primera ley del cuerpo luminoso. Que si no empezamos a limpiar estos cuerpos, pues realmente si los dejamos todavía contaminados, llenos de vicios, de amargura, de dolor, de enfermedad y de muerte, es porque no nos amamos nosotros mismos, ese primer amor que somos nosotros mismos, que somos que son estos cuerpos, que son este espíritu que yo soy, y que tengo que amarme a mí mismo, y en ese mismo proceso de ese amor hacia mí, pues empiezo a hacer viva esta primera ley, y empiezo a limpiar, a purificar, a dejar atrás todo aquello que detiene mi proceso de ascenso en el espíritu. Así es, y la segunda ley es la ley de la mente sensata, y es comprender que hay un poderío que tenemos en la mente. Hay un gran poder y que nuestra mente es como un vientre creador que está dispuesto para que nosotros depositemos allí toda la información para que nosotros generemos esa creación que nosotros queremos crear. Entonces voy a leer textualmente cómo dice esta segunda ley de la mente sensata. Se obtiene cuando de ella se elimina, de la mente, todo flujo infeccioso de pensamientos que detengan el proceso de limpieza del cuerpo luminoso. Entonces, cuando empezamos a hacer ese proceso en la primera ley del cuerpo luminoso, empezamos nosotros a detectar, bueno, qué es lo que está ocasionando que yo contamine mi cuerpo, que yo esté llena de dolor, de amargura, de mal genio, porque hoy en día uno sale a la calle y a todas las personas o a la mayoría las ve con cara de enojo. Desde que se levantan tienen cara de enojo. Entonces, ¿qué está llevando a que las personas estén en ese estado? Entonces es cuando empezamos a hacer ese proceso de revisión a nivel de nuestra mente y empezamos a decir, bueno, ¿qué es lo que yo también por medio de esos 5 sentidos estoy grabando, estoy dejando que entre a mi mente, que es ese gran vientre donde nosotros, dependiendo de lo que
de lo que alimentemos esa mente, pues así mismo van a ser nuestros pensamientos. Entonces ahí empezamos a depurar también todo lo que no nos sirve y lo que está deteniendo el proceso de limpieza de mi cuerpo luminoso, tengo que empezar a dejarlo atrás. Dice que la mente sensata siempre actuará creando y no destruyendo, sanando y no trayendo muerte, forjando el futuro del espíritu y no deteniéndolo, que es el karma obtenido por el mal pensar y proceder del hombre retrasado. Entonces ahí es donde se nos muestra que el poderío de nuestra mente es crear y que la esencia también del hombre y de nuestro corazón es crear vida, es crear amor, es crear nuevas acciones que lo que hagan es generar un despertar dentro de mí y que ayuden también a los que están en mi entorno. Entonces, que esa mente está dispuesta para crear, para enaltecer, para también forjar ese espíritu creador, y que realmente cuando se hace lo contrario, lo que se empieza a generar es ese karma por ese mal pensar, y que ahí es donde el hombre empieza a retrasarse, empieza a detenerse en ese proceso de ascenso. Por eso también estas 7 leyes van conectadas con esos 7 días creadores. Si nosotros no trabajamos ni aplicamos estas 7 leyes de ese ascenso continuado, o sea que es continuamente, no es un día sí y otro día no, aquí toca un día sí y el otro día también, que esas leyes toca aplicarlas todo el tiempo, tratar de que esas leyes sean vivas en cada día de mi vida, y que en ese momento pues ahí es donde se empieza a despertar también un poder que está en nuestra mente, y es un poder de crear ese nuevo hombre que yo quiero ser, de crear esa nueva humanidad, de crear ese nuevo planeta que se tiene que regenerar, pero que no lo podemos confundir con el mentalismo, sino que es un poder mental que sí está dentro de nosotros. Bueno, Esmeralda, entonces ahora ya comprendo por qué ahora las personas, o sea, este tiempo es fundamental y lo hemos hablado en muchas emisiones de La Voz de los Corazones, de que este tiempo es súper importante y que ahora, en pleno cumplimiento de la profecía, se ha despertado en los corazones de la humanidad querer hacer un cambio. Porque ahorita ya las personas están hablando más del amor, de amarse a sí mismo principalmente, para poder amar a los demás, como ahorita lo mencionábamos, ¿cierto? O sea, es algo inminente de que en este tiempo empecemos a hablar sobre el amor. Pero aún, o sea, siendo así, también esas fuerzas o esa invasión o lo que hemos mencionado nosotros, esa oscuridad también se ha aprovechado de ese despertar de la humanidad. Entonces, se ha confundido también esa fuerza de la mente que nos estás compartiendo el día de hoy, de esa ley de la mente sensata, que es un poder que nosotros tenemos y que si la sabemos utilizar empezamos a ponerla a favor de la creación, y se confunde con el mentalismo. Entonces hay una ley, está un código de la lógica que pueden seguir estos códigos en la página del Niño Nuevo, que él los explica maravillosamente el día de hoy para complementar con esa ley de la mente sensata. Qué rico que pudiéramos como leerla y mirar qué nos dice para no confundirnos, porque eso, como les decía ahorita, como hay ese despertar, entonces se empieza a confundir entonces esa fuerza de la mente con ese mentalismo. ¿Puedo aportar? Ya no. Así es, Susana, y es el código 26 precisamente de la lógica, y nos dice el uso de la inteligencia, no el mentalismo. La fuerza que libera el sano ejercicio hacia la verdad es la mental, o sea que realmente esa fuerza es una fuerza mental que se empieza a desarrollar cuando el hombre empieza a caminar en esa verdad, empieza a hacer viva esa luz que está por dentro de él. Sin este atributo, el alumno se puede perder. La fuerza mental, no el mentalismo, genera los mecanismos que te harán entender lo real espiritual intelectivo a lo falso religioso dogmático, que anula la conciencia del buscador. Aquí pierde su capacidad de entender, de interpretar, de conocer.
Entonces mire cómo este código de la lógica nos dice que cuando nosotros no desarrollamos ese poder que está en nuestra mente, en esa mente que es creadora, pero decía que ella crea pero para enaltecer, para dar vida, para proteger, para liberar también toda esa fuerza que hay en nuestro espíritu. Y nos dice que cuando nosotros no desarrollamos esa fuerza que es mental, entonces ahí es donde el hombre se sujeta a dogmas, a todos esos parámetros que el mundo, que esa invasión, que esa fuerza oscura ha implantado dentro de nuestra mente para que el hombre crea que solamente es eso que se nos muestra. Todas esas filosofías y todas esas mentiras que nosotros creemos que son verdad. Entonces, esa fuerza que es mental se libera es cuando el hombre se empieza a reconocer y empieza a descubrir que esa verdad está por dentro del hombre, que el hombre es esa verdad, que empieza a conocer realmente cuál es su identidad, cuál es esa esencia real de lo que él es, y ya no necesita que otro le muestre el camino, sino que él es su propio camino. Entonces, ese poderío de esa mente que es creadora, tenemos que empezar también a desarrollarlo dentro de nosotros. Mire que nos dice que este cerebro tiene la capacidad de grabar y de aprender por más de 1000 años. Y realmente nosotros decimos siempre expresiones como, es que yo soy muy bruto, o yo soy muy bruta, o yo no entiendo, o yo soy muy mala para grabar información. Cuando dentro de estos cuerpos físicos y dentro del cerebro tenemos una capacidad grandiosa y que nosotros no la creemos. Entonces es empezar a hacer viva esta segunda ley, que es que esa mente sea sensata, que esa mente esté caminando y esté creando siempre hacia la luz. Esmeralda, acabas de compartirnos algo muy importante, y es ese camino que el día de hoy también estamos, o sea, que todo va compenetrado. Hablando de esas frases populares, hemos escuchado mucho que necesitamos realizar un trabajo en el silencio y silencio en el trabajo. Esto tendría que ver con lo que nos acabas de explicar. Claro, porque es un trabajo interior el cual emprende ese hombre buscador, el cual emprende ese hombre que siente que no nació para ser solamente materia, para solamente nacer, crecer, reproducirse y ya, hasta ahí llegó su propósito. No, ese hombre que comprende que hay un propósito dentro de él, sabe que tiene que hacer un trabajo interior y que ese trabajo es en el silencio, que no tenemos que salir a gritar ese trabajo que estamos haciendo por dentro, y que ese silencio también es en el trabajo, o sea que es a paso lento pero seguro, y que ese silencio tiene 7 dimensiones también que me gustaría aquí tocar rápidamente, porque muchas veces estamos callados, que no expresamos nada por nuestra boca, pero hay un gran bullicio en nuestro interior. Ahí está esa mente loca también, que piensa y que se le atraviesan cualquier cantidad de pensamientos que no son coherentes con lo que el hombre es en esencia. Entonces hay un primer silencio, que es el silencio del perdón, de la mente y sus razones. Entonces ese silencio es digamos, esa oportunidad de nosotros en ese silencio perdonarnos a nosotros mismos y perdonar también a cualquier persona que nos haya, entre comillas, hecho algún daño, porque muchas veces nosotros, guardando ese resentimiento, los que nos hacemos daño somos nosotros mismos. Entonces ese silencio del perdón es muy importante. El segundo es el silencio honesto, verdadero, de todo conflicto interior que nos genera culpa, porque esa otra fuerza, cuando emprendemos este camino, pues siempre nos va a estar mostrando el error y nos lo va a estar restregando en la cara, podríamos decir, para que entonces el hombre desfallezca y se siente y no continúe en ese caminar hacia su ascenso espiritual. Y ese silencio tiene que ser honesto, porque tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Tenemos que mirar que hay un conflicto interior, pero que el hombre ya está empezando a resolver. Y entonces allí no viene la culpa, sino que entra la reflexión. Ahí es donde yo reflexiono y empiezo a corregir. Está el silencio pacificador, que es un silencio que, como su nombre lo dice, nos conecta con el ser, porque es pacífico, es tranquilo, y que aparta al hombre precisamente del mundo. Entonces ese silencio pacificador lo que hace es que
nos saca de ese bullicio del mundo, de ese conflicto que está allá afuera, pero que muchas veces lo trasladamos a nuestro interior, y ahí es donde el hombre se tiene que empezar a tranquilizar, a respirar profundo y a empezar a mirar que en ese silencio se tiene que conectar consigo mismo. El cuarto es el silencio digno, que es el amor. Es cuando empezamos a despertar esa fuerza del amor por nosotros mismos. Si nosotros nos amamos a nosotros mismos, pues en ese momento todo empezará a cambiar. Ahí es donde también más adelante vamos a hablar de una psicografía de Parravicini que me gusta mucho, que dice que el que no vive en amor, pues está muerto. Entonces, si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, ni empezamos a esparcir esa ley poderosa del amor, por eso es que esta humanidad está muriendo. Está el silencio también, el quinto, que es el silencio sencillo, de la unificación de las leyes de Dios en el hombre. Son 5 tipos de silencios que lo que hace es que en la sencillez se muestra también esa grandeza de que en el silencio es donde se produce esa nueva creación. En el ruido y en el bullicio del mundo realmente nos queda complicado hacer esa nueva creación en nuestra mente sensata. Y por eso nos dicen los hombres de las estrellas que os doy por ley el amor y la comprensión. Mire que aunque parecieran que fueran 2 leyes separadas, realmente es una sola ley, el amor y la comprensión, que van unidas y que se toman de la mano para que el hombre empiece a despertar dentro de sí ese gran poder que está en él. Empiece a depurar su cuerpo y a cumplir con esa primera ley del cuerpo luminoso y se conecte con ese gran poder que está en su mente, pero en esa mente sensata que es nuestra mente creadora. Bueno, Esmeralda, entonces, con base a todo lo que nos estás diciendo en este justo momento, resumo, la mente sensata me lleva al silencio, a quietar esa mente del mundo, esa mente bulliciosa, que a la vez también me lleva a la primera ley del cuerpo luminoso, que es aquietar el ruido de los vicios, de la maledicencia, de tantas cosas que nos aquejan. Y entonces, teniendo esa mente sensata, esos 5 silencios, me va a llevar a la ley de las emociones libertarias. Así es, esta tercera ley de las emociones libertarias es como el fruto de todo ese trabajo que emprende este hombre buscador o esta mujer buscadora guerrera y que siente la necesidad de empezarse a transformar. Entonces, cuando trabaja en la primera ley de su cuerpo luminoso, depurando, limpiando, dejando atrás todo aquello que la contamina y que empieza a despertar ese poder de su mente, que es creadora, pues ya cuáles van a ser sus emociones. ¿Cuáles serán las emociones de un hombre que viva constantemente en amor, en felicidad, en armonía, respetando su ley interna y también respetando la ley eterna que se manifiesta en la creación? Pues su emoción va a ser una emoción que le va a generar libertad, que en ningún momento se va a sentir aprisionado ni forjado, sino que sino que se va a sentir libre. Entonces dice que esta ley de las emociones libertarias es la respuesta y es del logro y las luchas emprendidas y ganadas en la primera y segunda ley. Entonces mire que es una lucha porque hay una batalla de poder a poder. Hay una batalla de esa otra fuerza oscura que trabaja para que nosotros siempre estemos sumidos en ese cuerpo contaminado, estemos sumidos en la enfermedad, estemos sumidos en la depresión, en la miseria. Esa otra fuerza trabaja para que el hombre mantenga así. Entonces la lucha y la batalla que el hombre mantiene constantemente es batallando contra sus instintos, batallando contra su propio ego, ¿no? Porque lo que no nos deja ascender también es ese ego, porque muchas veces nosotros no queremos aceptar esos errores que tenemos y que cuando quizás otra persona nos los muestra, pues nosotros no los reconocemos. Entonces por eso se hablaba de ese silencio que tiene que ser humilde, pacificador, digno, para que nosotros empecemos a reconocer y que cuando nosotros ganemos esa batalla y ganemos muchas de esas batallas en esa guerra a la cual nosotros estamos enfrentados constantemente, pues ahí es donde vamos a ver ese resultado y vamos a mirar que de nosotros se va a transmitir algo y una emoción que va a ser bonita, que va a ser hermosa. Y dice que la mente condicionada siempre a la búsqueda de nuevas alturas espirituales,
no se detiene y por el contrario está ávida de nuevos logros y mayores comprensiones de acción en pos de luz mayor, que siempre estará cada vez más cerca y de mayor intensidad a cada paso. El cuerpo luminoso dirigido sabiamente por una mente sensata libertará el espíritu de las emociones dañinas del estado temporal de la encarnación y sus secuelas de aprendizaje. Las emociones, que son fuerzas que elevan o convierten en polvo el tiempo y el espacio de los hombres, bien conducidas como un almacén de datos, son en sí mismas parte del cuerpo espiritual que se transmite de encarnación en encarnación, y que si éstas son de carácter negativo, entonces ya tenemos la respuesta al atraso del hombre que lucha sin lograr liberarse del materialismo de las emociones. Entonces miremos cómo esta tercera ley, que es la ley de las emociones libertarias, pues empieza a lograr cuando nosotros hacemos un trabajo en la primera y en la segunda ley, como les decía, y que las emociones pues nos pueden elevar, pero también nos pueden rebajar al mismo nivel de las bestias, como lo dice un código de la lógica. Entonces que nosotros empecemos a mirar cómo están mis emociones, cómo están las emociones de Adriana, de Susana en este momentico. Qué tan equilibrados estamos nosotros mentalmente y emocionalmente. Cuando científicamente también, y los médicos nos dicen que preciso en este momento hay mucho desequilibrio a nivel mental, y es el resultado también de esa parte emocional, ¿no? De esa ansiedad, de esa depresión, del estrés, que cuando nosotros miramos qué está detrás de todo eso, pues es una manipulación también de esa fuerza oscura, ¿no? Y es el trabajo bien desarrollado de unos entes que no nos quieren dejar ascender y que constantemente lo que hacen es que parasitan tanto el cuerpo como la mente, y el resultado de esa manipulación pues son todas estas emociones desbordadas y dañinas que lo que hacen es que detienen el proceso de ascenso espiritual en cada uno de nosotros. Y que para poder conectarnos también a estas leyes, a estas emociones libertarias, tenemos que conectarnos con lo real, con esa imagen real, con esa imagen verdadera, como cuando vamos a un río, como cuando vemos que nace un bebé. ¿Qué sienten cada uno de los que nos escuchan cuando han podido visitar quizás a una hermana, a una tía, a una prima, que un bebé nace, uno ni siquiera lo conoce, uno siente como una necesidad de que quiere irlo a ver, que quiere irlo a conocer, a llevarle un detalle, porque hay algo puro y limpio que nos conecta y que nos llama a querer observarlo, a querer acariciarlo. O cuando estamos en medio de la naturaleza y vemos un colibrí, a mí que me encantan los colibríes, y verlo aletear y verle esos colores maravillosos, o sea, ¿eso qué emoción nos puede generar? Pues esas son las emociones que nos liberan, ¿no? Como que nos conectan con nuestro corazón y con el mismo creador. Pero por el contrario, si nuestras emociones están contaminadas, si nuestro cuerpo está contaminado, nuestra mente está degenerada y no hemos hecho un proceso en la primera y en la segunda ley, pues esas emociones van a estar, digamos que nos van a atar como unas cadenas que se nos ponen en nuestras manos y nos llevan al piso y no nos dejan ascender ni nos dejan caminar. Entonces el llamado es a eso, a que hagamos un trabajo grandioso y maravilloso en estas primeras 3 leyes, que siento yo que son como ese paso poderoso para nosotros poder ascender en el espíritu, y que en estas primeras 3 está también como la clave de la purificación en el hombre. O sea, Esmeralda, que cuando yo me empiezo a liberar de esas emociones, empiezo a ver lo que es real, porque me estoy conectando con esa creación y esas leyes eternas, ¿cierto? Porque me estoy limpiando de lo que es irreal, o sea, de eso que me han impuesto como verdadero, pero que no lo es, que yo he aprendido a través de repeticiones, como lo hemos hablado en anteriores emisiones, que cada vez que yo repito algo constantemente, eso se me va a volver un hábito. Entonces cuando empiezo a limpiarme de esos pensamientos constantes, pues empiezo, como dice Esmeralda, a liberarme. Eso entonces empiezo yo a comprender real qué es el amor, porque no es el amor que también se ha impuesto
en el mundo, que es como El una amor de atadura, cama. eso, como una atadura de la otra persona, y entonces que si yo amo a mi esposo, entonces es porque tengo que estar Mío, es ahí mío. como, No. como atado, entonces, o inclusive las mamás con los hijos, porque ese amor también, de cierta forma, aunque nosotros amamos profundamente a Sí. nuestros hijos, queremos su bienestar, muchas veces ese amor también ata y la madre o inclusive los padres se sienten como que no tienen como esa libertad por los hijos. Entonces cuando uno empieza a comprender eso, ay, es muy liberador comprender el amor, porque acá nos dice, el amor que me entrego a mí mismo es la medida y la voluntad para cambiar. O sea que siempre nos mostraron el amor hacia el otro, Pero no hacia mí. pero nunca nos han hablado cuál es el amor hacia mí, o sea, hacia mí mismo. Y, o sea, esto que acabas de explicar, eso me pone muy feliz. O sea, Una emoción libertaria. sí, como que el corazón me palpita muy rápido porque, o sea, nunca nos han explicado eso. Siempre nos han mostrado el amor como una atadura, cuando debe de ser al contrario. El amor antes nos debe de liberar. Entonces, aquí entramos a la siguiente ley, porque es que yo debo de comprender todo lo que nos estás explicando. Y nos hablan de una cuarta ley que dice ley de la comprensión voluntad. Como que me imagino que eso, pues, Es que todas esas leyes van ligadas unas con otras. Es como están armando un eslabón de una gran cadena y no las podemos dejar reventar. Porque si se nos revienta un eslabón, ya estamos fallando. bueno, Esmeralda, entonces, ¿qué nos puedes decir de esta ley de la comprensión voluntad? Bueno, y como decía, ¿no? El amor que me entrego a mí mismo es la medida y la voluntad para cambiar. Entonces, mire que esta tercera ley nos muestra que si nosotros realmente nos amamos a nosotros mismos, pues ahí es donde nosotros decidimos hacer ese cambio, ¿no? Porque la voluntad es una ley también, y que lo vamos a ver aquí en la cuarta ley, y que tenemos que accionar, ¿no? Es ese proceso de accionar, porque podemos querer cambiar mucho, pero pues del querer al hacerlo hay un gran paso. Entonces, esa parte, tenerla muy en cuenta. Y también Parravicini nos dice en esta psicografía donde dice, hermano, el que no vive en amor, vive muerto. Entonces, Susana y Adriana, es hacernos esa pregunta siempre, ¿no? ¿Será que yo vivo en esa ley universal del amor? ¿Qué tanto yo de ese amor universal conozco? Porque Susana hacía una gran reflexión, ¿no? Nos pusieron también a creer que el amor era una posesión, era algo que me pertenece, ¿no? Y es mío, y en nombre de ese amor también muchos matan, asesinan, violentan en nombre de ese amor, ¿no? Pero realmente el amor, cuando comprendamos ese amor como esa ley universal, esa ley del Padre Eterno, esa ley que junto a la armonía y a la paz universal, pues generan esa ley del todo, del cual nosotros provenimos. Entonces es que hacemos un llamado también a todos los oyentes de la voz de los corazones, a que siendo que si es esa voz del corazón que me habla, pues que nos llenemos de ese amor universal que tanto le hace falta a esta humanidad, porque esta humanidad ha vivido en ese amor material, en ese amor de la pasión, de la lujuria, en ese amor físico, pero que ahorita tenemos que empezar a conectarnos más a ese amor espiritual, que nos va a llevar también a conocer ese amor universal y finalmente conectarnos con ese amor divino, con ese amor del Padre Eterno, cuando comprendemos que ese amor y que el Padre Eterno pues está en nuestro corazón y que lo puedo sentir al yo sentir mi corazón, al sentir ese pálpito, al sentir esa luz que está en mi corazón, pues allí mismo siento yo el Padre Eterno y que no tengo que ir a ningún templo ni a ninguna iglesia, sino que ese amor lo tengo que hacer vivo dentro de mí. Entonces, que el que no vive en amor vive muerto. Entonces, ¿cuántos de los que caminan por la calle llenos de odio, de amargura, aunque respiren, aunque tengan pálpito en sus venas,
pues realmente están muertos, ¿no? Y también recuerdo mucho esa cita cuando Jaime le dice a Jesús, ¿no? Que tiene que ir a enterrar a su padre. Y él le dice, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve conmigo y entrega pues el reino de Dios. Entonces es mirar que nosotros no podemos caer en esos muertos que caminan en el mundo, que las profecías y los acontecimientos nos llaman a que tenemos que ser esos hombres de corazón dulce, esos hombres que se conectan con lo eterno, con lo inmortal que está en nuestro corazón, y esos hombres que empiezan a escuchar esa voz de su corazón. Y cuando escuchamos esa voz del corazón, pues nos vamos a derretir por dentro, porque es sentir esa grandeza, sentir esa dulzura y sentir al mismo Padre eterno que conversa y que dialoga con nosotros. Entonces ahí empezamos a entrar a la cuarta ley, que es la ley de la comprensión voluntad. Entonces cuando decimos comprensión, pues muchas veces nosotros entendemos todo lo que nos habla, pero comprender es cuando ya nosotros lo practicamos, lo hacemos vivo. Dice que al trascender cada uno de los pasos que exige el cumplimiento de las 3 leyes anteriores, que las recordamos, primero la ley del cuerpo luminoso, segundo la ley de la mente sensata, tercero la ley de las emociones libertarias, y entramos a la cuarta, que es la ley de la comprensión voluntad. Entonces dice que esas 3 primeras leyes nos exigen, ¿no? Un cumplimiento. Cumplir con que nuestro cuerpo sea luminoso, cumplir con que nuestra mente sea sensata y cumplir con que nuestras emociones sean libertarias. Entonces mire que cada uno de nosotros se empieza a convertir en un hombre de cumplimiento, en un hombre que cumple con la ley, que cumple con ese designio y con ese propósito que nosotros traemos por dentro, alternando cada una de ellas en la vida cotidiana del hombre. Entonces mire que estas leyes no son para conocerlas hoy sábado en este programa y muy bonitas, no. Estas leyes son para que nosotros las apliquemos y las alternemos según la necesidad de cada uno, porque cada uno tiene un proceso individual y un despertar individual, pues tenemos que empezar a alternarlas en esa vida cotidiana. Empezar a ser conscientes en qué momento estoy violentando cada una de esas 3 primeras leyes. Tenemos entonces como respuesta el acto de la comprensión, que es una sustancia de vivencia con inteligencia, en síntesis de voluntad creadora. Así ya la comprensión actúa como un resorte impulsivo de la voluntad y se detienen los ataques de las emociones oscuras. La comprensión y voluntad son en este momento la herramienta definitiva de la inteligencia superior. Esta cuarta ley de la comprensión voluntad, como lo dice allí, es como un resorte. Entre más comprensión y aplicación de esas 3 primeras leyes, como un resorte cuando nosotros lo empezamos a comprimir, entre más lo comprima yo, entre más aplique, entre más limpie, entre más depure, entre más me conecte y respete yo esas leyes, pues cuando lo soltamos, ¿qué pasa con ese resorte? Pues se va a impulsar muchísimo más que cuando lo impulsamos solamente un poquito. Entonces mire que ahí es donde la voluntad, que es esa parte de la acción, ese movimiento, ese reconocer de que yo tengo que hacer ese cambio, pues me va a llevar a moverme. Si quizás yo era, digamos, de las que comía mucha comida chatarra, alimentación transgénica, bueno, todo lo que ya sabemos que contamina este cuerpo físico, entonces yo empiezo a comprender que este cuerpo es un templo, es una ley que tengo que respetar, y que eso que estoy ingiriendo pues me está haciendo daño, entonces yo ya comprendo eso, pues dice acá que es la herramienta definitiva de la inteligencia superior, pues la inteligencia que me dice, pues no consuma eso, no consuma azúcares, no consuma Coca-Cola, no consuma todo lo que ya sabemos que nos deteriora estos cuerpos. Asimismo, cuando de pronto yo tenga una discusión y empiece a alterarme yo a nivel interno y a generar de pronto un pensamiento dañino hacia la otra persona, pues esta comprensión lo que me va a llevar es me va a alertar, ¿no? Y me va a decir, bueno, ¿qué le va a producir después de que usted sienta todo eso e invada su cuerpo con todo eso que se libera dentro de nosotros, con toda esa adrenalina, con todo lo que ya sabemos que se expulsa dentro del cuerpo y que nos contamina y nos daña? Entonces ahí lo que ya el hombre, en esa inteligencia que se empieza a despertar, pues empieza a hacer todos esos cambios que requieren su vida diaria, porque ese es un proceso consciente, diario y de aplicación constante. Entonces, que la voluntad, que en ese mismo proceso del amor, como decíamos allá, de ese amor que me dé yo a mí misma, pues ahí es donde yo me voy a impulsar a trabajar
conscientemente voy a querer cambiar, voy a querer transformarme porque siento que yo soy una pieza fundamental para el cambio dentro de mí, para el cambio que necesita esta humanidad. Entonces empiezo a cambiar por mí misma. Como Juan lo dijo, ¿no? Para que cambien los gobiernos, primero tiene que cambiar el hombre. Entonces es reconocer y comprender que yo soy la que tengo que cambiar, que yo soy la que tengo que empezar ese proceso, que yo lo tengo que hacer y que no tengo que esperar a que otro lo haga. Porque generalmente pasa en las casas, ¿no? Siempre le echamos la culpa, ay, es que yo me enojé por mi hijo. Ah, es que a mí me dio rabia porque es que mi esposo me dijo tal cosa. Y siempre soltamos la responsabilidad que es mía y se la entregamos a otros. Y por eso es que el hombre no aprende ni empieza a ejecutar estas leyes dentro de sí. Muchísimas gracias, Esmeralda, por esa interpretación, esa sabiduría que nos acabas de brindar. Antes de continuar, Sí. vamos a darle un saludo a todos los que están conectados en este momento. Gracias por poner su voluntad para aprender estas maravillosas leyes. Recuerden que estamos hablando de la purificación del espíritu con las 7 leyes del ascenso continuado, que las estamos comprendiendo para ponerlas en práctica y que podamos hacer un cambio en nuestras vidas. A todos los que están en Colombia y los que se conectan de todos los países. Muchísimas gracias. Bueno, continuemos. Sí, claro. Bueno, es que Esmeralda acá me tiene, pero súper conectada. Y me parece que una ley la lleva a la otra y a la otra de una manera muy, muy sincronizada. Entonces nos habló de la ley de la comprensión y que esa ley de la comprensión me lleva realmente a mi amor propio y me catapulta a la inteligencia superior. Y ya catapultándome a esa inteligencia superior, entonces también me lleva a una pregunta que nos lo decía el Maestro Jesús: el camino, la verdad y la vida. Entonces, Esmeralda, por favor, ¿nos podrías explicar esta ley? Muchas gracias. Claro que sí, Adriana. Pero antes quisiera tocar 2 psicografías de Parravicini para cerrar la 4ª ley de la comprensión voluntad. Y es una donde dice el humano ser al final de finales. Y ustedes la pueden ver en pantalla, donde vemos un ser delgado. Bueno, ustedes lo ven allí, ¿no? Parece que no tiene aliento de nada. Como crucificado está allí. Entonces aquí se nos muestra a esa humanidad en este final de los tiempos. Y así está la humanidad, sin alientos, sin ganas de vivir, sin esperanzas. ¿Por qué? Porque ha violentado constantemente estas 4 leyes que hemos visto hasta el momento. También porque las violenta por ignorancia quizás, porque desconoce quién es Él, cuál es el poderío que está dentro de cada uno de nosotros. Por ese mismo desconocimiento y por ese ataque también tan brutal, podría decirlo yo, de la otra fuerza contra el hombre, pues por eso es que la humanidad y el hombre al final de estos tiempos se ve así, crucificado en esos 4 poderes. Y cuando nosotros hacemos un análisis, Susana y Adriana, de cómo es el día a día de cada hombre y cada mujer en este planeta, no solamente en Colombia, sino en el planeta entero, pues siempre estamos, este sistema nos ha llevado a que el hombre viva en un afán constante, a que el hombre viva corriendo para el trabajo, corriendo en su casa, y nunca tenga un tiempo, y que eso está establecido también en los 24 protocolos de los sabios de Sion, y hay uno donde en una partecita dice que no le podemos dar tiempo de que respiren, porque en el momento en que ellos tomen ese aliento, van a descubrir, los vamos a descubrir a ellos, a esos invasores, a esos que nos engañaron y que nos tienen así, como se muestra en la psicografía de Parravicini. Entonces mire que ellos mismos nos dicen, ¿no?, que no nos pueden dar tiempo de respirar, no nos pueden dar ese tiempo que sí sacan esos hombres que están conectados en este momento a la voz de los corazones y que sienten en su corazón que están en esa búsqueda,
en esa búsqueda que es interna y que es espiritual. Y hay otra psicografía también de Parravicini que dice que el niño nuevo dejará de ser muñeco para integrarse a la responsabilidad de la hora 11. El niño nuevo será además joven y hombre en madurez. Entonces ese niño nuevo pues somos cada uno de nosotros. Ese niño nuevo es ese hombre que empieza su trabajo para cumplir con estas 7 leyes del ascenso continuado. Y dice que deja de ser muñeco, deja de ser ese hombre, ese humano ser al final de finales, como lo muestra Parravicini también, porque empieza a comprender que él no es solamente ese cuerpo, que él no es solamente esa materia, ni el lujo, ni la vanidad, ni lo que la otra fuerza ha querido que nosotros creamos que es nuestra verdadera identidad. Ese niño nuevo empieza a dejar de ser ese hombre viejo, empieza a dejar ese cuerpo contaminado, empieza a dejar esa mente llena de pasiones, llena de lujuria, y empieza a dejar también esas emociones oscuras que no le permiten ascender. Y se integra una responsabilidad, y esa responsabilidad es lo que vamos a empezar a mirar en estas últimas 3 leyes que nos quedan, y que la quinta de ellas es la ley de la inteligencia superior. Entonces Adriana preguntaba acerca del camino, la verdad y la vida, que fue esa gran enseñanza que el anciano Jesús nos dejó y que él nos mostró que él era el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿a qué nos lleva la inteligencia? A que tenemos que aprender de Jesús, a que siendo Jesús un hombre que encarnó esa fuerza crística, que era esa parte de Dios dentro de él, pues él estuvo en este plano terrenal enseñándonos el mecanismo de la ley, y él lo hizo cumpliendo con la ley. Entonces nos dice que el camino es la inteligencia del intelecto espiritual. Entonces ese es nuestro camino. ¿Por dónde tenemos que caminar? Por esa inteligencia que empieza a despertar ese intelecto y ese poder de nuestro espíritu. Que la verdad es la inteligencia de resurrección e inmortalidad, porque esa es nuestra verdad, que nosotros somos inmortales, que nosotros tenemos el poder de resucitar a ese hombre viejo, que en nuestro corazón está esa eternidad que depositó el mismo Padre Eterno para que nosotros nos conectemos con la grandeza de la creación que está dentro de mí. Entonces esa es la verdad, que el hombre es la luz, como lo dice también Juan, resucita 1:5, donde habla que en el principio era el verbo, y al final de la cita dice que la vida era la luz de los hombres. Esa es la verdad, que el hombre es la luz, que el hombre es la creación mayor del Padre Eterno, que el Padre Eterno creó los universos, las galaxias, los mundos, precisamente para que cada uno de nosotros ascendiera hacia la luz, que siendo el hombre el Hijo del Padre Eterno, pues nosotros tenemos que conectarnos a Él, conectarnos a Jesús, conectarnos al Cristo, para así poder sentir la grandeza del Creador dentro de nosotros. Y que la vida es la inteligencia de creación y eternidad. Esa es la vida, es la luz de los hombres. Es esa inteligencia que la vemos manifiesta en la creación. Es esa inteligencia que la vemos manifiesta en el sol, que todos los días alumbra para darnos vida. Y para que esa ley de la eternidad y de la continuidad de la vida permanezca para siempre. Que la batalla de la otra fuerza es atentar contra la vida, atentar contra la esencia, contra la identidad, atentar contra él y ella, porque mire que el atentado primordial en este momento es en esa fuerza él y ella, para que esa unión, que es la que genera la vida, pues no se dé más. Pero la vida realmente es cumplir con esa ley de la inteligencia, de la creación y la continuidad de la vida. Esmeralda, muchísimas gracias por todas estas aclaraciones. Cada vez nos damos cuenta de que esas leyes son simples, porque realmente son simples. Lo difícil es que nosotros tengamos la continuidad para seguirlas, así como nos le decía ahora Esmeralda, que no es hoy sí, mañana no, sino diario, en el día a día, segundo a segundo. Entonces esta quinta ley es la ley de la inteligencia superior y nos dice así: y ya el cuerpo sin muerte, la mente sin ataduras, las emociones conducidas por la comprensión voluntad, brilla con luz propia la triple inteligencia,
de la que estamos dotados desde el origen creador, que son esas tres inteligencias que acabamos de explicar. Pero miren que en esta ley de la inteligencia superior ya se nos muestra el cumplimiento de esas primeras 4 leyes, porque dice que el cuerpo ya sin muerte, o sea que estos cuerpos ya no mueren. La mente ya sin ataduras, porque ya la mente antes lo que va a hacer es que nos va a enaltecer ese espíritu creador. Y las emociones van a estar conducidas por esa ley de la comprensión voluntad. Ahí es donde se manifiesta ese poder de esa inteligencia superior. Entonces yo también siempre hago una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que se nos enseña en el mundo como inteligencia o como un hombre inteligente? Siempre se nos dice el que más estudió, el que más cartones quizás tiene pegado en su oficina y el que de pronto tiene la capacidad para grabar mucha información. Pero cuando nosotros nos vamos a esa inteligencia superior, empezamos a mirar que el hombre inteligente es el que respeta la vida, el que cada acto, cada palabra está en pro de la creación, está en pro de la vida. Entonces también podríamos decir, bueno, la persona que creó las bombas atómicas, pues para el mundo era un hombre muy inteligente, ¿cierto? Pero cuando nos vamos al resultado y al producto de esa creación que él hizo, ¿qué es lo que esa bomba atómica deja como resultado? Muerte, ¿cierto? Desolación, dolor, ruina, deja a una humanidad sin esperanzas. Entonces, ahí analizando esa inteligencia superior, ¿será que realmente hay inteligencia en este hombre? ¿O en el que creó las armas? ¿O en el que creó todo lo que degrada antes la mente y el espíritu del hombre? Y cuando de pronto hacemos la pregunta bueno, quizás un campesino que no pudo ir ni siquiera a estudiar primaria, que no sabe leer y quizás no sabe escribir, pero que todos los días se levanta escuchando esa voz de su corazón, escuchando a ese creador que está por dentro y con esas ganas de sembrar, de limpiar ese terreno, de sacar esa maleza y de depositar dentro de ese terreno fértil una semilla que en un tiempo futuro va a dar un fruto y que ese fruto quizás baja acá a las ciudades y nos alimenta, nos da vida. Entonces ahí diríamos, bueno, ese hombre para el mundo es un ignorante, ¿no? Es un bruto y se quedó allá en la montaña, pero para la inteligencia superior ese hombre está más conectado a eso eterno, a eso inmortal, porque con sus manos nos entrega vida, con su fruto nos alimenta estos cuerpos y también empieza ese proceso de nosotros analizar cómo en la simpleza y en lo sencillo se manifiesta esa inteligencia que tiene que ser superior. ¿Superior por qué? Porque nos conectamos con lo grandioso, con lo majestuoso. Y hay 2 psicografías de Parravicini que no quiero dejar pasar por alto en esta 5ª ley de la inteligencia superior, y una de ellas nos dice: solo 1/10 parte del cerebro humano funciona. Cuando el hombre habite su entero cerebro sabrá, verá, comprenderá el cosmos, con él hablará. ¿Recuerdan lo que les decía que este cerebro está capacitado para aprender más de 1000 años? Y aquí Parravicini nos dice que solo 1/10 parte del cerebro funciona. Bueno, Parravicini muy optimista, porque yo siento que quizás menos de esa 10ª parte de nuestro cerebro la tenemos activa, con todo ese poderío que estaba ahí en esa mente sensata. Cuando el hombre habite su entero cerebro, en ese momento nos dice Parravicini que comprenderá la grandeza que hay dentro de él, pero también comprenderá esa grandeza que está en el universo, esa grandeza que está en el cosmos, y empezará a comprender también esa grandeza que, así como la vemos en las galaxias, en los sistemas solares, pues empezará a comprender que así como es arriba, es abajo, y así como es ese macrocosmos, hay un microcosmos que está dentro de cada uno de nosotros, porque nos llevan a que tenemos que aprender de la naturaleza, tenemos que aprender del niño, del anciano, pero hay un llamado es aprender de nosotros mismos, hacer ese viaje interior que nos conecte con ese poderío interior que recorre nuestras venas, con esa grandeza que está dentro del hombre, porque Susana y Adriana, yo pienso que el problema está en que la humanidad no cree en el poder que está en ella misma. Nosotros no creemos en nosotros mismos y ahí es donde la otra fuerza nos gana esa batalla. Digamos que el llamado es a que nosotros creamos en nosotros mismos, y precisamente la vehemencia del Padre es que Él cree en quién es Él, en esa grandeza que hay dentro de Él.
pues llamamos a esa voz de los corazones a que reconozcamos esa grandeza que está dentro de mí, esa grandeza que hay dentro de cada uno de nosotros, que aunque este sistema, que aunque quizás nuestros padres, por esa misma ignorancia que fue, digamos, entregada generación tras generación, pues nunca nos dijeron que nosotros éramos grandiosos, que dentro de nosotros hay un gran poder, pues este es el momento en que lo tenemos que empezar a sentir, a reconocer y a despertar ese poderío interior. Y también Parravicini nos dice, Cristo caminante, ese caminante somos cada uno de nosotros y nos hacen un llamado, prosigue tu andar, tu decir, tu cantar, tu orar, tu amor al prójimo, a la familia, al amigo, al necesitado, al que a tus puertas llegare, aunque en desagrado fuere, caminante, tiende tu mano, tu enseñanza, tus mensajes, tu diario, porque es la hora del oscurecimiento, entrega nuestra luz, entrega nuestra paz. Mire cómo Parravicini sabía de este tiempo que estamos viviendo una guerra que no solamente es entre países, sino una guerra que se fue pasando a las familias, a las parejas, a los padres con sus hijos. Es ese tiempo del oscurecimiento, donde ya la vida ha perdido ese gran valor que tiene, donde asesinan constantemente, donde violan, donde se daña la vida por cualquier precio. Entonces nos dice que tenemos que hacer un trabajo. Hay unos caminantes que tenemos un gran trabajo que realizar en este tiempo, y es empezar a hacer ese proceso de orar, hacer ese proceso de hablarle a la familia, de lo que dice aquí, no, al que a tus puertas llegare aunque en desagrado fuera. Bueno, Jesús nos dijo, si nos daban en una mejilla teníamos que poner la otra, y Jesús también nos dijo, no, tenemos que amar a todos, pero la mayor grandeza es amar a nuestros enemigos, a ese que quizás es el que creemos que es como la piedra de tropiezo, pues a ese es el que más amor tenemos que darle, porque ese es el que quizás me pule, ese es el que quizás me forja y engrandece también ese poderío que está dentro de mí. Entonces, ¿qué es necesario en este tiempo de oscurecimiento? Entregar esa luz que somos cada uno de nosotros, y entregar ese proceso, nos dice Parravicini, que entrega nuestra paz, entregar ese equilibrio. En medio de este caos, pues nosotros tenemos que ser esos hombres serenos, esos hombres dulces, esos hombres que tengan siempre una palabra de esperanza, que siempre tengamos esa mano dispuesta para extenderla al que nos necesite. Esmeralda, cuando nos hablas de amar a nuestros enemigos y cuando consideramos que esa otra persona me incomoda, que puede ser piedra de tropiezo para los procesos en los que estoy viviendo, entonces de una me llevó a esa ley del cuerpo luminoso donde hablábamos de la ley de karma y dharma, que tocamos también, la ley de causa y efecto. Entonces es analizar, bueno, esa persona que me viene a mí a enseñar, qué es lo que debo yo de subsanar, de que no es ese, como digamos, como un tema probatorio, ni de paciencia, ni de que es que a ver qué es lo que yo estoy pagando, sino qué es lo que yo debo de aprender. Entonces miremos, oyentes, seguidores, todos los que nos están escuchando, cómo es que es tan fácil aplicarlas, ¿cierto? Sí. Teniendo esa comprensión de la que nos hablaba Esmeralda ahorita con esa cuarta ley de la comprensión. Pero entonces esto también me lleva a que, ¿por qué se nos hace difícil? Por la falta de aplicación y continuidad. La cuestión es que como hemos grabado lo que nos han enseñado desde pequeños, entonces claro, la primera respuesta que aparece es esa memoria que he grabado allí, ¿cierto? Entonces cuando yo empiezo ya a grabar las leyes, ahí sí se me va a empezar, o sea, cuando las empiezo a aplicar y eso se me va a volver también un hábito, entonces se me va a hacer mucho más fácil cuando Esmeralda nos siga explicando las siguientes leyes. Voy a decir, esto sí se me está volviendo mucho más fácil porque ahí es donde yo estoy comprendiendo. Me llevaste, Susana y Esmeralda, y a todos los que nos miran, al programa de las células.
que ahí nos dicen que son ellas las que realmente graban. Entonces, como esa es la comida que les damos, ellas eso es lo que nos reclaman. Y en ocasiones, o casi siempre, es que nos da dificultad pasar la hoja, llenarla esa en blanco, pero con todas esas emociones libertarias, tener ese cuerpo luminoso, esa mente sensata, activar la comprensión voluntad, que ahora Esmeralda nos lo explicó y me encantó el ejemplo que nos da, que es un resorte que bien comprimido nos catapulta a esa inteligencia y a tener realmente ese cuerpo luminoso. Ahí también Adriana y Esmeralda, entonces también nos impulsa a la sexta ley de este camino tan maravilloso que estamos viviendo con estas 7 leyes del ascenso continuado que nos lleva a la purificación del espíritu, esta ley de la sabiduría del saber. Porque he comprendido, Esmeralda, y qué bueno que nos pudieras dar esa claridad, y he comprendido de que la sabiduría es cuando yo empiezo a aplicar el conocimiento entendido. ¿Será así o voy por buen camino? Así es, Susana. Esa sexta ley, que es la ley de la sabiduría del saber, y esa sabiduría precisamente se da cuando nosotros ya somos un ejemplo de esa ley, ¿no? Precisamente cuando nosotros tenemos un conocimiento adquirido, pero por una aplicación también constante. Y esta ley nos dice, a partir de este momento, el hombre adquiere su propia sabiduría. Su saber depende de su aprender y de su querer continuar. Ya no tiene que preguntar a otros cómo es el sendero, pues él es su propio camino. Él es su verdad, él es su vida. ¿Hasta dónde quiere llegar? Entonces mire que ahí es donde esa sabiduría es un conocimiento que ya es cognitivo dentro del hombre, y ahí es donde podemos poner un ejemplo que a mí me gusta mucho, y es los ancianos. Cuando uno llega a una determinada edad, ya tiene un conocimiento de la vida, ¿no? Cometió quizás muchos errores, pero quizás también en ese recorrido aprendió y corrigió, y empezó a obtener esa sabiduría que quizás los jóvenes muchas veces, esos jóvenes imberbes que habla también Parravicini, muchas veces no comprenden. Entonces es mirar cómo tenemos que aprender de esa sabiduría que se hace en el resultado de la aplicación constante de estos conocimientos y de la ley, de ese trabajo continuo, de ese trabajo diario. Bueno, Esmeralda, muchísimas gracias. Entonces ya hablándonos de esa ley, que es la sabiduría del saber, que entonces todas esas leyes me llevan a la ley de la conciencia ser soy. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué viene siendo la conciencia? Bueno, Adrianita, por ahí vi que tienen un programa con Adolfo. Siento yo que los que vieron ese programa pues comprendieron esa grandeza de esa conciencia creadora, ¿no? De ese principio y de ese origen, y que es precisamente a esa conciencia que nosotros nos tenemos que conectar, que hay una conciencia del ser y hay una conciencia del soy. Esa conciencia del ser pues es esa conciencia que nos explicaba Adolfo, y es esa conciencia eterna, esa conciencia del Padre Eterno, donde está esa memoria de la creación, donde está esa memoria de ese principio y ese origen eterno. Y esa conciencia del soy pues es esa conciencia individual que yo como mujer y de cada uno de los que nos escuchan en ese proceso de la aplicación de estas 7 leyes empieza a despertar dentro de sí, empieza a reconocer quién es él, empieza a despertar la conciencia individual que es el soy, que es mi verdadera identidad. Y ahí es donde nos dice que a partir de este momento se inicia el ascenso final, la elevación más alta del adepto, quien se guiará solo por el camino de su conciencia, como ya descubrimos quiénes somos nosotros, como ya identificamos ese origen perfecto, como ya sabemos esa verdadera identidad de lo que yo soy, que me conecta a esa conciencia del ser, a esa conciencia del Padre, pues ya va a ser esa conciencia la que guíe mi camino, la cual es una identidad indisoluble del ser conciencia y del soy conciencia. El ser y el soy
tienen a su vez cada una su propia herramienta en sí mismos, el ser, que es la identidad lograda de conciencia del soy, y el soy, que es la esencia, preexistente identificada en la luz como única del ser, es la conciencia de lo supremo que está en el hombre. Entonces ahí es donde vemos que esa conciencia del ser, esa conciencia del todo, pues también está habitada y está depositada dentro de mí, y se conecta esa conciencia creadora con esa conciencia individual que yo soy. Entonces el ser conciencia es esa identidad lograda, eso que yo logro como premio de cumplir con estas 7 leyes del ascenso continuado. Y ese soy conciencia, pues es esa conciencia preexistente de lo supremo, de lo eterno, que se conecta conmigo, que se unen en siendo la conciencia del ser y la conciencia del soy. Dentro de mí se entrega como esa conciencia a nivel interno y a nivel individual. Muchas gracias, Esmeralda, por esas explicaciones tan maravillosas, porque en el día de hoy quiero recordar algo, y es que la voz de los corazones nació con un propósito, y es encontrar los hombres de corazón dulce, porque vemos que las profecías están en pleno cumplimiento. Uy, ¿cierto? Tal cual. Que hoy, el día de hoy, Esmeralda nos ha mencionado varias profecías de Benjamín Parravicini. Entonces, ¿qué tiene que ver, Esmeralda, con esta psicografía que nos dice: el mundo se hunde y la mano en amor se alza, llega la cruz orlada? ¿Qué tiene que ver esta profecía con los hombres de corazón dulce y estas 7 leyes del ascenso continuado? Claro, Susana, tiene mucho que ver porque el mundo se hunde, es ese mismo tiempo de oscurecimiento que nos decía Parravicini, pero que a la vez también se conecta con un código de la lógica donde muestra ese resurgir de ese nuevo hombre, porque esos hombres y esa mano de esos hombres de la cruz orlada son esos 144,000, son ese nuevo hombre que llega al rescate de esta humanidad, pero que primero se rescata a sí mismo en la aplicación constante de estas 7 leyes. Y dice que así surge el nuevo hombre. Esos son esos hombres de la cruz orlada. Silencio, hay un hombre a punto de resolver su conflicto interior. Miradle. Lleva en sus ojos y en su sonrisa la inconfundible muestra de su triunfo interior. Esos son esos hombres que triunfaron ante esas acechanzas del maligno, ante ese ataque constante de esa otra fuerza. Aquí llega el momento en que el buscador iluminado, consciente de su gran descubrimiento, logra comprender que nadie habrá de renunciar a su progreso por causa de otro. Habrá comprendido que todos constituyen la montaña, el bosque, sin dejar de ser árbol, planta, flor o frutos, pero independientes. Entonces, esa mano en amor es ese corazón de esos hombres que acaba de nombrar la lógica de la lógica, y de ese nuevo hombre que tiene ya esa sonrisa en sus labios, que tiene ese brillo interior, que empieza a mostrar esa grandeza que lleva por dentro, y esa mano, ese amor, en la mano de esa cruz orlada, de esos orlados, porque son unos guerreros. Esos orlados son los mismos 144,000 que nombra el Apocalipsis 7 y 14. Son esos mismos danzantes del sol que nos hablaban los mayas. Son esos hombres de corazón dulce también, que nos citan muchas profecías. Y son todos esos hombres que nos tenemos que levantar en este tiempo. En este tiempo, cuando el mundo se hunde, allí llega la mano, allí llega el corazón, allí llega la voz de los corazones al rescate de esta humanidad. Claro que sí, Esmeralda. Antes de cerrar, queremos recordarles que nosotros contamos con una sede en la ciudad de Medellín, Colombia. Todos los miércoles a las 6:30 de la tarde tenemos talleres que hablamos de cómo gestar ese corazón en estos tiempos.
Tenemos entonces nuestra sede principal en la carrera 78A, número 4894, a 2 cuadras de la estación del metro de La Floresta. Recuerden que es a las 6:30 de la tarde. Estos talleres son totalmente gratuitos. Nos pueden escribir al WhatsApp 321-870-7814. Allí, si ustedes no se encuentran en la ciudad de Medellín, les vamos a estar direccionando dónde se pueden unir a los estudios, tanto en Colombia como a nivel mundial, ¿sí? Bueno, Adriana. Señora. Antes de cerrar, entonces, qué bueno que Esmeralda nos dé un último mensaje para que esos hombres de corazón dulce que nos están escuchando en todo el mundo se puedan llevar esa esencia de estas leyes. Así es, Susana. Y dice que cuando los hombres conozcan su ignorancia y deseen caminar imparables hacia el encuentro dentro de sí mismos con estas simples leyes del ascenso continuado, que quedan aquí grabadas en el canal, tendrán todas las respuestas. Sin ellas y su cumplimiento, ninguno logrará libertar su espíritu. Cuando todos los verdaderos buscadores de la médula interior hagan vivas estas leyes, Dios será servido por los hijos de la tierra. Esto está en el libro de Daniel, desde Daniel el intérprete. Entonces miremos cómo estas leyes son un simple camino, que de aplicarlas constantemente, pues nosotros vamos a elevar nuestro espíritu y vamos a conectarnos con lo grandioso, con lo maravilloso, porque en este momento este planeta está con dolores de parto, en esa angustia del alumbramiento, en esa angustia de que esas tinieblas tienen que terminar, y que se nos otorgan estas 7 leyes maravillosas para que nosotros salgamos de ese sueño profundo, para que esta humanidad despierte y eleve su espíritu hacia la luz, porque es necesario que llegue un nuevo hombre, ese niño nuevo, ese hombre que va a poblar el vastísimo universo, y que aquí la Voz de los Corazones y Coricancha también, Centro de Investigaciones, trabaja todo el tiempo y recorre y camina el planeta buscando esos hombres 144,000. Entonces, si eres tú uno de ellos, pues únase a estos grupos de estudio que nos decía Susana en Antioquia, pero que también aquí en Palmira y a nivel de Colombia y del mundo entero, caminamos para encontrarlos, para que cada uno de ustedes se sume a esta gran responsabilidad, que es hacer viva la ley del amor y que es hacer vivas estas 7 leyes del ascenso continuado dentro de nosotros, para poder conectarnos con el Creador y para poder que el Padre Eterno se manifieste y camine por donde camina Esmeralda, por donde camina Susana, Adriana y cada uno de los que nos escuchan en este momento. Esmeralda, muchísimas gracias por todos tus aportes, por esta explicación tan magnífica, tan precisa, muy amable, todo lo que nos diste, y como enseñanza me queda por lo menos la primera ley, que es la ley del cuerpo luminoso, que esa es como la puerta de entrada que me va a catapultar para llegar a esta 7ª ley, que es la de la conciencia del ser soy, porque ese ser y ese soy es a lo que yo me encamino para tener ese corazón dulce, ese espíritu maravilloso. Muchísimas gracias. Susi. También agradecerle a Esmeralda por el conocimiento y la sabiduría que nos ha entregado el día de hoy. Yo también me voy con un aprendizaje muy grande, y es que debemos de trabajar constantemente. Es algo continuado, como muy bien nos lo dice este camino del día de hoy, y es una invitación siempre a reflexionar qué es lo que a mí me está enfermando, cuáles son los hábitos que estoy teniendo, cuáles son los cambios que debo de hacer. Es que siempre estas leyes me llevan a la reflexión y a interiorizarlas, que es cuál es el camino que debo de tomar, ¿sí? Y reafirma más mi espíritu de querer
unirme a la profecía para que todos esos acontecimientos se den y poder despertar esa voz, seguir despertando esa voz de del corazón, y que así pueda también ir a despertar esa voz de los corazones que están esperando esa voz de aliento, de esperanza, porque realmente estas leyes hacen que nosotros vivamos, así el mundo esté en un caos, que nosotros, o sea, estemos viviendo mejor. Y que estas leyes por lo menos nos dan la posibilidad de que haya un lugar en armonía, nuestro corazón. Es verdad. Entonces, muchísimas gracias. Dándole las gracias a Esmeralda por su tiempo, su sabiduría, también invitándolos a que nos sigan en nuestras redes sociales, La Voz de los Corazones, tenemos el canal de Telegram, nos sigan en Instagram, en Facebook, en YouTube, también que puedan seguir al Centro de Investigaciones Coricancha, también en sus redes sociales, ya que ellos también hacen parte de este maravilloso conocimiento, y que también les va a nutrir y les va a dar herramientas para que continúen en su proceso de este despertar y de caminar en la verdad. Entonces, muchísimas gracias por habernos escuchado, de haber llegado hasta acá. Esperamos que se hayan llevado todas las herramientas para que su vida pueda mejorar, para que su vida no sea un caos, de que puedan estar mejor a nivel familiar, social. Inclusive, si ustedes están pasando por un momento, digamos, de depresión, de ansiedad, también se puedan acercar a estos conocimientos, porque allí van a encontrar ese aliento. ¿Y cuál es el aliento? Encontrar su propia identidad, que no es lo que esa idea que nos han implantado en el mundo. Entonces, muchísimas gracias por habernos visto, por habernos escuchado. Recomiéndenos si le ha gustado este contenido. Bueno, muchas gracias Adriana y Susana. Gracias por esta gran invitación, y como reflexión final, como lo dicen ustedes dos, es que ojalá hayan quedado herramientas para que nosotros empecemos a aplicar en nuestra vida diaria, que como lo dicen estas 7 leyes son un camino sencillo, que tenemos que ser juiciosos y dedicarnos a cumplir con esa ley que somos cada uno de nosotros. Entonces, un gran abrazo de corazón para La Voz de los Corazones y para todos los fieles oyentes, tanto de La Voz de los Corazones como para todos esos canales que se unen a esta magna labor que es entregar esta gran verdad. Un abrazo para todos. Hasta luego. Yo nací en Suramérica, dentro de mí está cifrado ese código sagrado. Nadie nos ha elegido